Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con el tema que estábamos revisando, que es el tema de integrales de línea para funciones reales. El día de ayer Roger ya les compartió algunos ejercicios para que ustedes vean cómo se resuelven ejercicios que tienen que ver con este tema y espero que sean claros. Lo que vamos a ver el día de hoy, primero va a ser un repaso así rapidísimo de lo que vimos o de lo que estábamos viendo el lunes, en el cual estuvimos viendo cómo se puede parametrizar dos curvas que se pegaban en un último punto. Y lo que vamos a ver el día de hoy son algunas propiedades más para integrales reales. Y la segunda, al menos quiero mencionárselas, es qué es lo que pasa cuando yo tengo una curva que estoy parametrizada, pero que tengo posiblemente diferentes parametrizaciones. Porque al final, cuando yo tengo una curva que puede ser un círculo, o puede ser una línea, o puede ser, no sé, algo, no sé, una curva cualquiera, puede pasar que unas personas tengan una parametrización y puede pasar que otras personas tengan otra parametrización. Y lo que vamos a ver el día de hoy, un pequeño corolario, es que para integrales de línea, no importa cuál parametrización se tenga, la integral o el valor que estamos obteniendo en la integral de línea para funciones reales, nos queda exactamente el mismo resultado. ¿De acuerdo? Entonces, lo cual es algo bastante bonito y lo vamos a ver el día de hoy. Bueno, espero que me alcance al menos este primer video de 30 minutos y no lo vemos en el siguiente video. Lo primero que quiero que hagamos es recordar rapidísimo cómo es que cuando yo tenía dos curvas, ¿de acuerdo? A esta primera curva, si recuerdan, le llamábamos gamma. Y tenía una segunda curva, suave por pedazos, a la que ya llegábamos delta. ¿Cómo se podía parametrizar una curva en la cual estábamos considerando la unión de este par? ¿De acuerdo? Donde esta termina, donde empieza esta. Habíamos quedado que esta curva, o habíamos hecho una notación, que esta la estaba parametrizada con una gamma, que es un intervalo, y esta de aquí es la segunda curva, la cual estaba parametrizada por otra función, la cual habíamos denotado como delta. ¿De acuerdo? Entonces lo que hacíamos nosotros era definir una nueva parametrización para toda la curva, que la denotábamos, repito, la notación para eso, la notación era gamma más delta. Y la regla de correspondencia que tenía esta función era la siguiente, bueno, antes de pasar a esta parte. La regla de correspondencia que tenía esta función era de gamma más delta más gamma más delta aplicado a t, era estaban divididas en dos partes. La primera era gamma de t, en el caso de que el valor de la t estuviera entre a y b, y la delta aquí aplicaba a t más, déjenme, estoy viendo un pequeño, t menos b más c, en el caso de que la t estuviera atrapada, entre a y el valor que era b más d menos c. ¿De acuerdo? Así es como estábamos obteniendo la nueva parametrización para la unión de estas dos curvas. ¿De acuerdo? Tomen en cuenta que esta parametrización, que era la de gamma más delta, que era simplemente notación, partía del intervalo desde a hasta b más d menos c, donde el intervalo AB era el que me parametrizaba esta primera parte y el intervalo CD era el que me parametrizaba la segunda parte, y esta iba dependiendo al espacio donde caían nuestras curvas. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces eso fue lo que vimos en la clase pasada, y lo que vamos a ver el día de hoy es lo que supongo ustedes todos están pensando, es una pequeña la propiedad que nos dice lo siguiente. Entonces la propiedad dice lo siguiente, dice sean gamma y delta como en lo anterior, en la proposición anterior, esto también es una proposición, ¿de acuerdo? Y f una función continua, que está definida sobre la unión de estas curvas en un abierto a los reales, la cual sería nuestra función de densidad, esta función continua. Entonces se va a cumplir la siguiente afirmación. Entonces la integral sobre la función de densidad de la curva gamma unión delta, fíjate, esta de aquí, la curva completa, con respecto a la nueva parametrización que estamos obteniendo, más, que es gamma más delta, como sus respectivos normas, es igual a la integral de la f sobre gamma con respecto a la parametrización
de gamma más la integral sobre delta de la f con respecto a la parametrización de la delta. ¿De acuerdo, muchachos? Que yo creo que es algo bastante intuitivo y supongo que ustedes se lo estaban esperando. Es decir, si yo quiero integrar o si yo quiero calcular la masa desde aquí hasta acá, pues tiene todo el sentido del mundo calcular la masa primero la masa del primer alambre, calcular la masa del segundo alambre y después sumarlas. Tal vez la parte interesante de esta proposición es esta de aquí. ¿De acuerdo? Tomen en cuenta que esta parametrización, la que nosotros dimos como gamma más delta, parte de este intervalo. Mientras que en estas lo que dice es, si tú quieres dar la masa para basta con que ocupes las parametrizaciones que tenías desde un principio. Es decir, no necesitas definir esta nueva parametrización para poder calcular la masa. Puedes ocupar las parametrizaciones que ya tenías. ¿De acuerdo? Entonces es básicamente lo que está diciendo y vamos a hacer la demostración. Es bastante sencilla, entonces nada más hay que tener en cuenta algunas propiedades, bueno, no propiedades, algunos términos con respecto a las integrales reales. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces aquí en esta parte vamos a la demostración. Entonces, prueba. La desventaja que tengo yo en este tipo de espacios tan un poco limitados es que no puedo hacer unas pruebas por dibujitos o empezar unas pruebas por dibujos, pero bueno, tampoco requiere ninguna prueba en dibujo, no necesitamos muchas cosas, entonces vamos a empezar. Entonces, quiero probar esta identidad, quiero probar que la parte izquierda corresponde a la suma de la parte derecha, entonces vamos con la prueba. ¿De acuerdo? Perdón, ahí escribí bastante feo. Entonces vamos con la prueba. Voy a empezar con la parte izquierda y de algún modo tendremos que llegar a la parte derecha tomando en cuenta, repito, esta definición que dimos antes para la notación que correspondía a la suma de las dos parametrizaciones. Esto va a ser la clave para poder hacerlo. Entonces, muy bien, voy a empezar con la parte izquierda. Dice, tengo que calcular la integral sobre la curva gamma unión delta de la función f con respecto a la curva que llamamos nosotros como gamma más delta. ¿De acuerdo? Aquí lo primero que vamos a hacer, esto es simplemente notación, entonces vamos a escribirlo. Esto significa que tengo que calcular una integral y según la definición, en esta parte debo describir los límites de integración de esta parametrización, de la curva que me parametriza, perdón, de la parametrización que me hace como obtener esta curva. Entonces, si recuerdan, por esta parte tenemos esta parametrización. Este es el intervalo que me está dando este alambrito. Significa que en la parte izquierda va el extremo inferior, que es A, y en la parte de arriba va el extremo superior, que es B más D menos C. ¿De acuerdo? En la parte de adentro, aquí ya estamos calculando una integral real, entonces aquí ya necesitamos ocupar la definición, que significa la función f, en la cual aquí se va a componer con esto, que es gamma más delta aplicado a la t. La t vive en este intervalo y después tengo que calcularle la norma de la derivada de esta función y luego calcular esa integral. Aquí únicamente estoy ocupando la definición que dimos antes para integral de línea de funciones reales. ¿De acuerdo? Lo siguiente que tenemos que hacer aquí ya viene la clave. Yo sé que esto se ve un poquito feo porque aquí aparece una suma, pero al final y al cabo es simplemente notación, y acá aparecen unos límites de integración un poquito extraños. Entonces, vale, lo que vamos a hacer a continuación es recordar un poquito más allá de esto que hicimos. Si recordarán, en esta parte, esta parametrización está definida sobre un intervalo. El intervalo empieza en A, y como bien recuerdan en el anterior video, seguíamos para B, esta parte me parametrizaba a gamma, y le agregábamos la longitud del otro intervalo, que era la que me parametrizaba el alambrito amarillo. Entonces, es por eso que aquí llegábamos a A, en medio estaba B, y el último extremo, pues era justamente B más D menos C. ¿De acuerdo? Repito, este segundo intervalo me parametriza el alambre amarillo, y este primer intervalo me parametriza el alambre blanco. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer aquí a continuación, si se dan cuenta, nosotros estamos tratando de calcular una integral en este intervalo. Entonces, una de las propiedades de integrales reales me permite hacer una separación para cualquier punto intermedio que yo tenga entre estos dos. ¿Eso qué significa? Que esta integral la voy a separar en dos partes.
Entonces, mi primera integral, lo voy a poner un poquito más a la izquierda, va a ser la integral desde A hasta B, que es esta. Luego aquí seguiría lo mismo, seguiría f compuesta con gamma de delta de t. Aquí voy a escribir lo mismo, tal cual. Nada más estoy separando esta integral en dos partes. Aquí sigue siendo lo mismo, que es gamma más delta derivada de t, norma de t. Luego más, aquí sería la integral desde b hasta el otro extremo, que es esto, que es b más d menos c. Y aquí voy a repetir exactamente lo mismo que tengo acá, es decir, la f, la composición que es gamma más delta aplicado a t, por la norma de gamma más delta prima aplicado a t de t. ¿De acuerdo? Déjenme poner aquí un pequeño espacios para poder continuar. ¿De acuerdo? Yo sé que separé en dos cosas y que esto que ya era de por sí feo, lo separé en dos veces feo. Es decir, lo hice lo mismo, repetí tal cual, lo único que hice fue separarla y dividir esta integral, primero calculando esta y luego calculando esta. Pero la clave y la manera o la razón de por qué lo hice a continuación es porque tomen en cuenta que esta función que es gamma más delta está dividida en dos partes. Y depende del punto del intervalo que tú tomes, es la definición que vas a tomar. En esta parte, la variable t está corriendo desde A hasta B, ¿de acuerdo? Entonces, la variable t, cuando corre desde A hasta B, esta función ocupa esta regla de correspondencia. ¿Eso qué quiere decir? Que para este intervalo, esta parte corresponde a tener gamma aplicado a t, por la definición. Acá sería otra vez gamma de t, obviamente con su derivada. En esta segunda, los valores de t están corriendo en este intervalito. Están corriendo en este intervalo. Y para esos valores, la función gamma más delta tiene esta regla de correspondencia. ¿Eso qué significa? Que aquí voy a ocupar a la delta con esta representación. ¿De acuerdo? Aquí voy a ocupar delta de t menos b más c. Y lo mismo aquí. Tanto aquí como acá van a ser exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo esa parte, los que nos quedaría en esta de aquí sería la integral desde A hasta B. Esto corresponde a tener f con gamma de t por la norma de la derivada de gamma de t de t. La segunda parte quedaría la integral desde b hasta b más d menos c, sigue siendo la f, y en esto, como quedamos allá, ahora se va a ocupar a la delta, porque es la segunda parte de la parametrización. Aquí en la delta está la t menos b más la c, luego se multiplica por la norma de la derivada de justamente eso que está ahí escrito, de t. ¿De acuerdo, muchachos? Esta primera parte ya no la voy a modificar porque si observan es la f compuesta con gamma multiplicada por gamma prima. Esto corresponde y se está evaluando en el intervalo que va desde A hasta B. Es decir, esto ya corresponde con la primera parte. ¿De acuerdo? En otras palabras, lo que estoy tratando de decir es que esto ya es esto de aquí. Lo interesante de observar es esta segunda parte. Es decir, ¿cómo vamos a ver? Vamos a verificar que esto que aparece en el segundo sumando corresponde a esto de aquí, que aparece muy feo. Yo sé que esto y esto, pues posiblemente no se parezcan porque me está estorbando cosas. Me está estorbando el menos b más c y el menos b más c. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es un pequeño truco que ustedes conocen desde cálculo 2, que corresponde a un cambio de variable. Es decir, todo lo que está aquí adentro en este paréntesis lo voy a poner como una misma variable. ¿De acuerdo? Entonces, aquí voy a cambiar a todo esto, voy a ponerlo en color azul, voy a poner a t más b, voy a poner aquí a la izquierda, voy a poner a t más b menos c, y esto lo voy a llamar como una sola variable. Nosotros estamos acostumbrados a ponerle u, lo voy a poner así. Voy a hacer el cambio de variable aquí, entonces tomen en cuenta que la que se está moviendo es la variable t. B y C corresponden a los extremos del intervalo, entonces esos funcionan como una constante.
Si nosotros hacemos que esto se llame así, entonces, como lo hacemos antes, cuando ocupamos cambio de variable, lo que hay que hacer es derivar. Entonces significa que la derivada de u, pues sería la derivada de t. No pasa nada. ¿De acuerdo? Cuando hacemos un cambio de variable, estos valores cambian. ¿De acuerdo? Entonces, lo que van a cambiar aquí, que son los límites de integración, los vamos a obtener también de acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasaría si en esta parte, si nosotros ponemos que la t tiene este valor, que es la b, entonces, haciendo las cuentas aquí, nos quedaría que la u es igual a b más b menos, perdón, aquí es b, ay Dios, perdón, aquí es menos y aquí es más. Nos quedaría que la u es b menos b más c. Haciendo un poquito de álgebra, esto nos queda c. Si nosotros decimos que la t ahora vale este extremo, que es b más b menos c, lo que va a suceder es que la u, repitiendo este proceso, que es sustituir lo que hicimos antes, lo que nos va a quedar aquí, muchachos, es que la u, ya no voy a saltar los pasos, nos va a quedar exactamente la d. Si toman en cuenta, la b se cancela con este menos b, el menos c se me cancela con este más c, y lo único que me sobra es la d. ¿De acuerdo? Eso me dice que esta parte, lo que tenemos aquí, esto ya corresponde con la integral que nosotros conocemos. Esa ya no la voy a modificar. Esto ya nos va a quedar, esta primera parte nos queda como tal. Lo voy a poner en amarillo para que no se confunda. Esto va a ser ya la integral sobre la curva gamma de la función f por la parametrización de gamma. Y la segunda, que es esta parte, si nosotros hacemos el cambio, nos va a quedar la integral. Aquí la b, cuando nosotros sustituimos con la b, cuando nosotros hicimos el cambio con la b, el cambio de variable me dice que ahora le ponga c. Cuando nosotros hacemos el cambio por este valor, la u corresponde a la d. Aquí adentro la f sigue siendo la f, acá sigue siendo la delta. Toda esta parte, que es t menos b más c, lo cambiamos por u. ¿De acuerdo? Esta parte déjenme borrarlo un poco. Esto ya fue con lo que empezamos. Esta parte de acá nos quedaría, aquí nos quedaría la derivada con respecto de la u. ¿De acuerdo? Y si observan bien, el cambio de variable me dice que la dt corresponde a la du, es decir, que esta parte queda como du. Y ahora sí, observando esto nuevamente, si nos damos cuenta, ahora ya corresponde aquí a los límites de integración para la parametrización, perdón. Aquí ya corresponde con los límites de integración para esta parametrización. Nada más que ahora, en lugar de llamarse t, se llama u. Si ustedes son conscientes, cuando nosotros calculamos una integral, da lo mismo calcular la integral de f de la variable que se llame t, a que nosotros calculemos la integral de la f, en donde la variable la llamemos a, no importa. ¿De acuerdo? No importa qué número o qué letra ocupemos aquí, al final estamos calculando el mismo valor, está calculándose la misma área. ¿De acuerdo? Lo único que está cambiando es la variable. Entonces, esta parte, lo único que está diciendo en otras palabras, es que eso, toda esta parte, es la que corresponde a la integral sobre la curva delta de la f. Aquí se está ocupando con respecto a la variable delta. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, si retomamos todo lo que hicimos, ya terminamos, ya no hay nada más que hacer, ya acabamos con nuestra prueba. Lo que estamos diciendo aquí es lo siguiente. ¿De acuerdo? Tomen en cuenta que empezamos con esto, que era justamente el inicio de nuestra propiedad. Hicimos toda una serie de malabares para poder llegar a que esto, toda esta primera igualdad, corresponde, todos son iguales, repito, todos son iguales y son iguales a este, que es este de aquí, más este, que es justamente, se me cayó aquí, esto de acá.
¿De acuerdo, muchachos? Entonces, así es como mostramos que si nosotros queremos calcular la masa de un alambre y ese alambre está dividido en dos partes, que yo sé cómo puedo parametrizar o yo sé cómo está parametrizada esta parte y cómo está parametrizada esta parte, lo que dice es, pues simplemente toda la lógica indicaría que la masa del alambre, pues ocupa la parametrización que tienes para esto, haz las cuentitas que tengas que hacer, ocupa la parametrización para lo mismo, y al final súmalas. ¿De acuerdo? Y entonces es así como se obtiene la una propiedad extra con respecto a cómo nosotros podemos separar nuestros cables, bueno, nuestros alambres, etc. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, les decía, lo he dicho siempre, la fortuna del video es que ustedes pueden pausarle, entonces ya me voy a tomar la libertad de poder borrar esto y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Entonces, voy a borrar, ¿de acuerdo? Muy bien. Tal vez esto lo veré. Perdón, voy a borrarlo todo, ya no lo necesito en el momento. Pueden ir a tomar un café, ahorita regreso. Ok, ya, quedó. Muy bien, chicos. Entonces, recuerden también que si tienen cualquier duda de esto que acabamos de hacer, si ven un error, por favor díganmelo, yo estoy abierto y de preferencia si se pueden mejorar los videos, si tienen sugerencias para mejorar los videos, se los agradecería mucho. Entonces, vamos a continuar ya con esta parte. No creo verla lo que quería mostrar para hoy, pero al menos sí quiero, bueno, en esta primera parte del video, pero lo que sí quiero es más o menos platicarles la idea de lo que vamos a hacer, ¿no? Y hacer unas pequeñas, unas pequeñas propiedades. Perdón, se me fue la vida. Les decía yo al inicio del video, digamos que nosotros tenemos un alambre en el cual estamos calculándole su respectiva integral de línea, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos un alambre, tenemos una función de densidad o una función que corresponde a algún valor o algo que tenga que ver con esta parte. Esta función está definida sobre gamma, donde este alambre pues es justamente gamma, que está en un contenido en un abierto. Vamos a ir a los reales y esta es nuestra función continua, la que llamamos o que hemos llamado nuestra función de densidad, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta ahora es, yo tengo una curva y yo les puedo decir, calcule la integral de línea sobre esa curva, y el problema tal cual indicaría, o lo primero que tendrían que hacer es encontrar una parametrización para esta curva, es decir, dar una función en un intervalo, dar una función gamma en un intervalo a, b, que sea de clase C1 y que sea inyectiva, y de tal manera que cuando ustedes, que esté en los reales, y de tal manera que cuando ustedes lo manden, esta parametrización les dé justamente como imagen esta curva, ¿de acuerdo? Digamos que ustedes ya lo pueden hacer, o es lo primero que se tiene que hacer en caso de que nosotros queramos calcular una integral de línea. Entonces ya con esta parametrización nosotros podemos calcular perfectamente lo que correspondería a la integral de línea de la función de densidad con respecto a sobre la curva que estoy haciendo, y lo estaríamos haciendo con respecto a la parametrización que estamos obteniendo, que es justamente la que ustedes acaban de encontrar, y ya poder hacer las cuentas y ahí se acaba la historia, ¿de acuerdo? Pero la pregunta ahora es la siguiente. Muy bien, da la parametrización, pero posiblemente posiblemente pueda suceder, posiblemente suceda que la parametrización que unos den para esta de aquí no corresponda a la que dan, a la que otro pueda obtener. Es decir, digamos que esta parametrización lo obtuvo Juanito, ¿de acuerdo? Y que la otra, y que alguien más le di yo esta curva, la parametrizó, perdón, y obtuvo una segunda curva que la estoy llamando delta, ¿de acuerdo? Obviamente el intervalo que ocupó Juanito para poder calcular esto no necesariamente es la misma que obtuvo otra persona. Digamos que esa otra persona es el Pepe, ¿no? El Pepe, ¿de acuerdo? Entonces digamos que Juanito puso esta y el Peje con toda su sabiduría dio otra parametrización, ¿de acuerdo? Es decir, encontró otra función que está definida sobre otro intervalo que va desde C hasta D,
¿de acuerdo? Que está contenido en los reales y que está en Rn también. O sea, me está dando la misma cosa, nada más que él está ocupando otra forma de poder parametrizar, ¿de acuerdo? Él lo ocupó para esta, perdón, esta se llama delta, ¿de acuerdo? Él ocupó para esta parametrización, calculó su respectiva integral de línea, es decir, calculó la integral de la función f sobre delta, perdón, de la función f sobre la curva gamma, que es la misma con la que yo empecé. Y lo hizo con respecto a la parametrización, que él obtuvo, ¿de acuerdo? La pregunta natural sería, o uno esperaría, pues si ambos la están haciendo sobre la misma curva, están ocupando la misma función de densidad, yo les di una definición, pues lo más lógico indicaría que esta integral, la que calculó Juanito, ¿de acuerdo? Y que la integral que calculó el peje, pues ustedes como seguramente están pensando, perdón, un chiste local, como ustedes seguramente se lo están imaginando, uno esperaría que el número que yo obtuve con este y el número que yo obtuve con esta sean lo mismo. Y la respuesta es que sí. Es decir, si yo tengo dos parametrizaciones de la misma figura, ¿de acuerdo? Entonces la parametrización que de Juanito o Perenganito va a ser la misma que del peje o que de cualquier otra persona. Debe de dar la misma respuesta porque al final están bajo el mismo concepto, ya sea que quieran calcular la masa de un alambre o ya sea que quieran calcular el área bajo una curva, como se los explicaba en la segunda manera en cómo se pueden interpretar este tipo de resultados. Las dos cosas deberían ser la misma y es justamente a lo que vamos a llegar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a continuar con esto, pero antes de pasar aquí hay que dar un pequeño detalle. ¿Cuándo yo puedo decir que dos parametrizaciones son semejantes? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces déjenme borrar esta parte aquí, esta parte de acá, y antes de poder empezar o de poder demostrar justo esto, lo que les decía yo, me gustaría ver una pequeñísima propiedad primero, ¿de acuerdo? Una pequeña propiedad. Ya ahorita, tal vez ahorita no les haga mucho sentido de por qué estamos viendo esto, pero ya después cuando vean la segunda parte y mostremos esto que les acabo de decir, esto lo vamos a ocupar, entonces ya tendrá un poquito más de sentido, ¿vale? Digamos que tenemos esta situación. Yo tengo una función que está definida de un intervalo a, b. Esta función la vamos a llamar una función alfa, que va del intervalo a, b a otro intervalo c, d, y que esta función tiene varias propiedades. La primera propiedad es que sea diferenciable, o sea que sea derivable. No, solo dos propiedades, de hecho, no necesito tres. Solo dos propiedades. La primera propiedad es que sea derivable. Y la segunda propiedad es que sea biyectiva. ¿De acuerdo? Entonces, lo que ustedes imaginen una función que vaya de un intervalo a un intervalo, en los reales, aquí estoy dibujando la gráfica, y quiero que tenga estas dos propiedades, que sea derivable y que sea biyectiva. La pregunta es, ¿cuántas posibilidades tengo para una función de este estilo? ¿De acuerdo? Entonces voy a borrar esto. Pongan un poquito de pausa al video si quieren y ustedes piensen, ¿cuántas posibilidades tengo para una función de un intervalo a un intervalo que sea derivable y que sea biyectiva? ¿De acuerdo? Después de analizarlo un poco, se darán cuenta que únicamente hay dos posibilidades. ¿De acuerdo? Ambas van a ir desde el intervalo AB al intervalo C, D. ¿De acuerdo? El intervalo A, B al intervalo C, D. Es decir, estoy mandando toda mi función, debe de estar contenida en este cuadrito, las dos. Pero si yo le pido que la función sea biyectiva, si yo le pido esta propiedad de biyectividad, es decir, que sea inyectiva y que sea supra, significa que se tiene que acomodar de una manera en que yo no pueda mandar dos puntos distintos a puntos iguales, ¿de acuerdo? Que además cualquier punto que yo tome aquí,
provenga de alguien, eso es simplemente que sea biyectiva. Que sea derivable, en otras palabras, es también pedirle, dado que es una consecuencia de esta derivabilidad, es que sea continua. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo quiero una función que tome este intervalo a este intervalo y que sea biyectiva, hay dos posibilidades. ¿De acuerdo? La primera posibilidad es que la función sea creciente. Es decir, la función no puede hacer este tipo de cosas, no puede ir creciendo y luego bajar, porque habría un punto en donde tenemos la misma. Tendríamos dos puntos que tienen la misma altura, lo cual no se puede. ¿De acuerdo? Entonces, o siempre va para arriba o siempre va para abajo. Repito, la función que yo tengo que dibujar la gráfica aquí no puede hacer esto. Hacer esto significa que tiene dos valores que tienen la misma altura, lo cual, según la propiedad de biyectividad, no me lo va a permitir. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa que la función alfa que yo quiero dibujar aquí, que decíamos yo, hay dos casos, este es el caso 1 y este es el caso 2, tiene dos posibilidades. La primera es que la alfa es creciente. ¿De acuerdo? Es decir, mi alfa siempre va para arriba. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Que la alfa aplicado a... lo voy a poner aquí abajo. Eso significa que la alfa aplicado al valor de A, pues tiene que darme C, y que alfa aplicado a B me tiene que dar D. ¿De acuerdo? Tiene que ir exactamente, bueno, en este caso es cuando la alfa es creciente. En otras palabras, aquí le estoy pidiendo que la derivada de alfa sea positiva. El segundo caso es, si yo quiero que siga siendo biyectiva, la otra posibilidad, en lugar de que sea creciente, es que sea decreciente. Repito de vuelta, la función no me puede hacer este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Porque habría dos valores que están a la misma altura, lo cual no se puede. Entonces, la otra posibilidad a que sea creciente, pues es que sea decreciente, es decir, que empiece aquí y vaya bajando. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso 2, la otra posibilidad es que la alfa, al ser derivable, su derivada sea negativa, sea menor o igual que 0, y que además en esta parte lo que nos estaría diciendo como consecuencia es que la alfa es decreciente, siente que la alfa aplicado a A es igual a D y que la alfa aplicado a B es igual a C. ¿De acuerdo? Son las dos posibilidades para cualquier función alfa que sea derivable y que sea biyectiva. Esto les decía yo, ahorita tal vez no les dé mucho sentido porque no tiene que ver de momento, no tiene que ver nada de momento con la parte de funciones de integrales sobre funciones reales, pero ya lo veremos en la segunda parte de este video. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, para no alargar más aquí la dejo.